Vamos a empezar con las primeras ponencias y bueno, lo hacemos la verdad es que con un gran divulgador. Hay un pequeño cambio con respecto al programa que ustedes pueden tener en la mano, cosas del directo, y vamos a empezar con un gran divulgador y un apasionado de la ciencia. Enseguida comprobarán por qué digo esto. Es el momento de escuchar al doctor José Alcamí. La verdad es que es una persona clave en la Asociación Conquistando Escalones. Él es especialista en medicina interna y también es doctor en microbiología. Actualmente es profesor de investigación en el Instituto de Salud Carlos III en Madrid y allí dirige la unidad de inmunopatología del SIDA. También combina esta actividad con su papel como director científico de la unidad del VIH del Hospital Clínic de Barcelona y además es coordinador de la Red Española de Investigación en SIDA. Si todos estos cargos les parecen pocos, además el doctor Alcamí divulga de manera excepcional la ciencia para que la entendamos todos. Y hoy lo vamos a poder tener en este escenario del Auditori Music Rafael Beltrán Monet. Hoy pondrá el foco en algo que, bueno, creo que nos puede interesar a todos en algún momento de nuestra vida, como no es otra cosa que romper las barreras en ciencia del SIDA a las enfermedades raras. Un aplauso, por favor, para el doctor José Alcamí. Buenos días a todos. Señora delegada del Consell, concejal de Servicios Sociales, miembros del Ayuntamiento de Vila-real, presidente de la Asociación Conquistando Escalones, Abraham Conemne, lo he dicho bien, queridos amigos, colegas, muchísimas gracias por esta invitación. Quería daros una charla un poco divulgativa, en el sentido de transmitiros dos mensajes muy importantes. El primero es que la ciencia es un territorio sin fronteras. Y el segundo es poneros como ejemplo lo que son las epidemias, los que han sido las grandes epidemias, sobre todo de los últimos 100 años, ¿no? El que la ciencia es un territorio sin fronteras, yo creo que soy un buen ejemplo, en el sentido de que en realidad yo iba para oncólogo, ¿no? Y de hecho mi primer trabajo fue como en un servicio de oncología pediátrica, ¿no? Sin embargo, una serie de acontecimientos en mi vida pues me llevaron a dedicarme a la investigación. Uno de ellos fue el ver mi ADN. Una vez hice una extracción de mi ADN, entonces el ADN se puede ver, lo podéis ver en un frasco, ¿no? Como una especie de grumo, una medusa que se forma. Y el segundo fue la epidemia de SIDA, de la cual os hablaré, y que yo era un joven residente cuando apareció esta epidemia. Entonces, lo que quería... claro, yo cuando decidí dedicarme a la ciencia, o sea, a investigar, ¿no? La ciencia es una palabra demasiado pomposa, no fue algo bien comprendido, ¿no? En mi entorno, ¿no? Porque yo era un buen médico, un buen internista, y entonces, bueno, pues cuando decía además que me quería dedicar a investigar en virus, pues los comentarios eran, bueno, pero ¿eso para qué? Si total los virus, pues sí, tienes un trancazo, pero los antibióticos lo curan, no había antibióticos, no se gana dinero, o sea, había una serie de argumentos, digamos, disuadiéndome para que yo trabajara y me dedicara a investigar en virus. Me llamó siempre mucho la atención este libro que os recomiendo, se titula Factfulness, de Hans Rosling. Es un médico especialista en salud pública sueco que lo escribió allá por los años 90. Entonces él decía que existían 5 grandes amenazas que amenazan, digamos que pueden originar una catástrofe global, ¿no? Entonces esas amenazas pues son una guerra nuclear, el cambio climático, las grandes desigualdades que pueden existir, una crisis económica global y, como causa que podía destruir nuestra civilización, la aparición de un virus respiratorio, ¿no? Solo le quedó el meteorito y una invasión alienígena, ¿no? La verdad es que nuestra generación, ¿no? Esto que parecía como poco
poco probable, estamos viviendo todo, ¿no? Menos la guerra nuclear, ¿no? Con la excepción de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, hemos vivido las otras grandes causas, ¿no? Y a día de hoy, cuando digo que trabajo en virus, la gente ya no tiene el escepticismo que tenía en su momento, ¿no? Recordad también que todas estas causas son causas del hombre, ¿no? Vivimos un periodo de la historia de la Tierra que es lo que se llama el antropoceno, el periodo en el que nuestra historia o lo que ocurre en el planeta es producido en gran parte por la mano del hombre, ¿no? Entonces, en todos estos, incluyendo las epidemias, ¿no? Todo el mundo habla de esta frase, ¿no? Que es una frase que viene de un proverbio chino, que dice que el aleteo de una mariposa puede provocar una tempestad en otra parte del mundo. Y esto es una frase que Edward Norton Lawrence, en una conferencia en Harvard, definió como el principio de predictibilidad. Es decir, si el aleteo de una mariposa en Brasil puede originar un tornado en Texas. ¿Qué tiene que ver esto con las epidemias? Bueno, el aleteo de una mariposa es un acontecimiento muy, muy, muy pequeño, ¿no? Muy sutil, y sin embargo puede tener consecuencias catastróficas. Y es lo que ocurre con las epidemias. El aleteo de una mariposa es la mutación de un virus. Un virus cambia, tiene una mutación que cambia sus características. Y esas características hacen que del huésped original, el chimpancé, los murciélagos, las aves, pueda pasar al hombre. Es lo que permite lo que llamamos el salto interespecie, entre una especie original y nuestra especie. Ese salto puede ser directo, como ocurrió en el caso del SIDA con el chimpancé, o puede ser un salto indirecto, como suele ocurrir con el virus de la gripe, que es a través de una especie intermedia, como pueden ser sobre todo los porcinos, ¿no? Los cerdos. En el caso de los coronavirus, el origen es el murciélago, pero pensamos que casi siempre hay un animal intermedio. Sin embargo, en el caso del COVID-19 no hemos encontrado el animal intermedio. Una vez que se produce ese salto interespecie, digamos que esto está pasando todos los días. O sea, todos los días hay saltos interespecie de virus de animales al hombre, ¿no? Que es lo que llamamos una zoonosis. Eso no es importante. Es decir, aunque parezca raro, es un primer paso. Pero el problema no es que a mí me infecte un murciélago, ¿no? Porque estoy haciendo expedición en una gruta y me infecta un murciélago. El problema es que yo ahora que estoy infectado, infecte a la mitad de las personas que estáis en esta sala. Entonces es ahí cuando empieza el problema. Es lo que llamamos el salto intraespecie. Es decir, que ya el virus va a circular de una manera bastante libre y adaptada a una nueva especie que somos nosotros. Cuando ese salto intraespecie se produce, en el caso de un virus respiratorio, es algo imparable. Es decir, en el mundo actual, que es un mundo de grandes aglomeraciones, de gran intercambio de mercancías, de animales, de personal, de turistas, en los que hay, esto es una imagen de Google de los vuelos que en un momento dado, en un minuto dado, ocurren en el mundo, un virus respiratorio es, a menos que se detenga justo en el momento inicial, en la zona cero, es imposible de evitar, como lo hemos visto con el COVID-19. En esta diapositiva tendríamos lo que sería el cementerio de las epidemias de los últimos 100 años, ¿no? El grosor o lo que es la lápida representa el número de muertos que han originado estas epidemias. Hay tres grandes epidemias, tres grandes pandemias a las que me voy a referir. La primera es la llamada gripe española o gripe del año 18, que originó del orden de, no se sabe, pero del orden de entre 30 y 50 millones de muertos para una población mundial de 1.000 millones de habitantes en aquel momento. La segunda gran pandemia es la del SIDA, ¿no? Que se inicia en los años 80, se reconoce, aunque se inició en los años 20 en África Central. Y la tercera es la pandemia por COVID, ¿no? el SARS-CoV-2, que oficialmente ha originado 8 millones de muertos, aunque probablemente el número de muertos triplique o cuadruplique esta cifra. Solo quiero señalar que ha habido otras muchas, ¿no? Es decir, que las epidemias ocurren continuamente. Recordaréis la gripe porcina de 2009, los brotes de ébola, ¿no? Que hemos sufrido, y otras epidemias menos famosas, pero que también han sido importantes, como fueron las epidemias de gripe, la gripe de Hong Kong, la gripe asiática, etc. Cada una de ellas acarreó las gripes del orden de 2 millones de muertos, ¿no? En total han fallecido en estos
en este periodo más personas por las epidemias que por las guerras que han ocurrido en el mismo periodo. Es decir, que cuando un poco la gente pensaba que los virus no eran importantes, la realidad nos demuestra que los virus es una de esas 5 grandes amenazas que Rosling definía como que puede cambiar nuestra civilización. Eso quiere decir cambiar nuestra manera de vivir. Me voy a referir un poco a las 3 grandes pandemias que hemos vivido en los últimos 100 años. La primera fue la pandemia de gripe, la gripe del 18. Se la ha calificado como la madre de todas las pandemias. ¿Por qué? Porque tiene una serie de características que la hacen adelantarse casi 100 años a lo que van a ser luego las pandemias modernas. Es una pandemia que cabalgó a lomos de la guerra, ¿no? A lomos de la Primera Guerra Mundial, y que tuvo 3 grandes brotes, ¿no? El primer brote ocurrió, se conoce la zona cero, se conoce el paciente cero prácticamente, estamos casi seguros. Era un granjero de Texas que fue reclutado para ir a la guerra, ¿no? Estuvo en un campamento, llegó infectado, era un granjero de una granja de aves en la que probablemente se infectó por el virus de la gripe aviar. Diseminó eso en el campamento, luego los soldados fueron a la costa este, a Boston, embarcaron hacia Europa, y allí pues, se produce la primera oleada en los campos de batalla, ¿no? En el año 1918, ¿no? Entre marzo y junio o julio de 1918. ¿Por qué se llamó la gripe española? Porque empezaron a enfermar soldados en los 2 bandos, ¿no? Con lo cual, digamos, desvelar que había esa enfermedad era una debilidad del ejército. España, como sabéis, no participó en la Primera Gran Guerra, y por lo tanto los únicos que daban noticias continuamente del número de casos, etcétera, fueron las autoridades españolas, con lo cual parecía que solo había gripe en España, ¿no? Y por eso se llamó esa gripe española. Hubo una segunda oleada que empezó en el verano de 2018. Esta segunda oleada fue especialmente importante. También el caso origen fue un soldado americano que se reconoció un brote en Boston. Embarcaron esos soldados, llegaron a las trincheras, y esta segunda oleada fue la más letal, ¿no? Junto con la tercera oleada. Ahora explicaré un poco por qué. Y la tercera oleada es cuando la guerra termina, a final del 18, y las tropas vuelven a sus lugares de origen, con lo cual diseminan el virus por todo el mundo. Algo que quizás la gente no desconoce es que en la Primera Guerra Mundial no solo lucharon Francia e Inglaterra contra Alemania, Prusia, sino que hubo muchos otros estados y continentes implicados. Al pelear Inglaterra, todos los soldados de la Commonwealth, de la comunidad inglesa, australianos, neozelandeses, de países africanos, también de los países africanos ligados a Francia, como podía ser Senegal, lucharon en esa guerra, ¿no? Y entonces, incluso, esto es un dato que yo desconocía, hay un libro muy bonito, se llama El jinete pálido, hubo más de 200.000 chinos que fueron llevados para cavar las trincheras, ¿no? De los frentes, ¿no? Entonces esos 200.000 chinos volvieron a sus lugares de origen en el norte y centro de China al acabar la guerra. Con lo cual, el fin de la guerra fue la diseminación ya a nivel global de toda esta pandemia de gripe. La gripe aviar se ha llamado la madre de todas las pandemias por esas características, y tenía todo para triunfar, ¿no? Para extenderse por todo el mundo. Las trincheras, la poca salubridad, el que los soldados se agruparan en los hospitales militares, y luego, cuando terminó la guerra, el que la gente volviera a su sitio de origen y hubiera grandes festividades, ¿no? Hubo una gran manifestación de alegría por el fin de la guerra en Filadelfia, y a la semana siguiente se registraron 20.000 muertos en la ciudad, ¿no? A pesar de que las autoridades dijeron que no se realizaran esas grandes celebraciones. Igual pasó en París, pasó en otras muchas ciudades. ¿Qué teníamos para entonces? Bueno, pues teníamos
poco más de lo que teníamos ahora. Teníamos el aislamiento, teníamos las mascarillas, la gente se lo tomó muy en serio. En esta diapositiva de aquí abajo podéis ver que hasta al gato le ponían también mascarillas, ¿no? Es una diapo muy curiosa. Y fue sobre todo la lucha del personal sanitario. Hubo un efecto muy importante, y es que la segunda oleada aumentó enormemente la mortalidad. La primera oleada de gripe, de la gripe del 18, fue una gripe normal, ¿no? Pero en la segunda oleada empezaron a morir soldados jóvenes entre los 20 y los 40 años. Entonces, esto es debido a que el virus tuvo una mutación que le transformó en mucho más letal, ¿no? Cuando os dicen que las infecciones respiratorias, los virus se atenúan, no es cierto, no lo creáis. Ningún virus se ha atenuado. Polio ha sido igual de letal desde su origen, hace 20.000 años que ahora. Viruela, todos los virus siguen manteniendo su letalidad. Lo que ocurre es que el nivel de inmunidad de la población aumenta, somos nosotros los que nos hacemos más resistentes y por eso hay menos fallecidos. En el caso de la gripe española ocurrió un fenómeno contrario, el virus se hizo mucho más agresivo. Y entonces fue una historia fascinante. Hubo una aldea inuit en Alaska, en la que llegó la gripe en la fecha de noviembre del 18, y de los 80 habitantes de esta aldea, 72 murieron en una semana, ¿no? Fueron enterrados en una fosa común con la capa de permafrost, que es la capa fría que está sobre el hielo, y allí se mantuvieron los cadáveres en un muy buen estado. Un microbiólogo sueco, Hultin, en dos intentos mandó biopsias para intentar reconstruir el virus, ¿no? En el segundo intento, ya en los años 90, consigue una biopsia pulmonar de una mujer, a la que llama Lucy, y se la envía a Tautenberger, que había desarrollado las primeras técnicas para recuperar virus a partir de RNA. Él las manda a Peter Palese y a Adolfo García Sastre en Mount Sinai, que lo que hacen es reconstruir el virus en fragmentos, ¿no? Hacen como una especie, el capítulo 1 del virus, el 2, el 3, todos los fragmentos genéticos. Y los mandan a Terry Stampy en el CDC, que trabaja en el laboratorio de alta seguridad, trabajaba él solo y por las noches, ¿no? Y no salía del laboratorio. ¿Por qué? Por el miedo a que hubiera un escape de un virus potencialmente letal. Él realiza el ensamblaje de ese virus y demuestra que tiene una agresividad enorme, ¿no? Es decir, que realmente ese virus probablemente tuvo una mutación en una proteína crítica y ese lo transformó en un arma de matar, ¿no? Entonces, la gripe del 18 fue la primera gran pandemia. Como os digo, 50 millones de personas fallecieron por esta pandemia y se estima que la mitad de la población mundial se infectó en los 2 primeros años y posteriormente se fueron infectando el resto. El nivel de inmunidad subió y por eso esta pandemia, su nivel de letalidad también fue disminuyendo. Luego apareció la pandemia de SIDA. La pandemia de SIDA ha matado de momento 40 millones de personas, que sepamos, cifras oficiales, probablemente sean muchas más, y hay 40 millones todavía infectadas en el mundo. Ha sido la primera gran pandemia de la era moderna, conocemos muy bien cómo se produjo, sabemos que hubo 4 saltos, porque hay 4 tipos, pero el importante es el que llamamos el HIV-1 de tipo M, ¿no? Este virus es un virus que salta del chimpancé al hombre. Sabemos que ocurre en los años 20 y que ocurre en la frontera entre el Camerún y el Congo. Allí hay un chimpancé, probablemente durante la caza, ¿no? En África se cazan y se comen los primates. Un guerrero de la zona es herido y se infecta por las heridas que se provocan. Sabemos que ese paciente cero, en los años 20, migra a la ciudad de Kinshasa, que era la antigua capital del Congo belga, y que no era de los belgas, era del rey de los belgas, era la finca particular de Leopoldo II, que fue uno de los grandes asesinos de la historia. Era su finca donde tenía pues, los metales preciosos, las maderas preciosas de la época y donde se vivía en condiciones de esclavitud. Si habéis leído el libro de Conrad, El corazón de las tinieblas, el coronel Kurt, etc., es un poco lo que nos dibuja lo que era el Congo belga de aquella época, o en Apocalypse Now, la película también nos dibuja lo mismo. Sabemos que todo ocurrió en Kinshasa, que esa persona migró a Kinshasa. Kinshasa era en aquel momento el puerto más importante y la estación de ferrocarril más importante de África. Y sabemos que en los años 40 a 60 se extiende en Kinshasa, debido a las bolsas de
pobreza y a la cantidad de gente que vive en malas condiciones, y posteriormente se va a extender por las vías del ferrocarril, por las vías fluviales al resto del Congo, y después por todas las migraciones y las hambrunas y guerras que ocurren en África. Se va a extender hasta que en el año 2000 se estima que en el África subsahariana, en países como Mozambique, Sudáfrica, Botswana, el 20-25% de toda la población está infectada por el VIH. Es decir, ya estamos en una pandemia. Yo a veces cuando caminaba por Johannesburgo sabía que de cada 4 personas que me cruzaba, una estaba infectada por VIH. Y es algo como muy impresionante. Y luego llegamos a la que todos hemos vivido, ¿no? La pandemia COVID-19, en la que llegamos al nivel en que se va a decretar el 15 de marzo el confinamiento en España y en un gran número de países. Entre los meses de marzo y junio, fijaos, hubo 1/3 de la humanidad que estuvo confinada, ¿no? Oficialmente confinada en sus países. Sus países indicaron confinamientos. Es una pandemia que empieza la alarma cuando nos estamos tomando las uvas, ¿no? El día 31 de diciembre del año 2019, cuando estábamos todos pendientes de si nos atragantábamos, del vestido de la Pedroche, etcétera, etcétera. Ese mismo día el centro chino dice que algo está pasando, ¿no? Algo raro está pasando, que hay una neumonía extraña que se parece al SARS, pero que no es el SARS, y esto es lo que anuncia lo que luego vino, ¿no? En total, sabemos que en nuestro país han muerto cifras oficiales de en torno a 120.000 personas y que en torno a 1/3 nos hemos infectado al menos una vez. Probablemente nos hemos infectado el 80-90% de la población al menos una vez. De todo esto, ¿qué podemos aprender? Bueno, pues que siempre en todas las epidemias hay una negación. O sea, de entrada se niega que exista, ¿no? Se negó en la gripe del 18 porque era un arma estratégica. Se negó también con el SIDA, ¿no? Incluso por la propia comunidad que sufría el SIDA, que fue la comunidad gay en San Francisco o en la costa este. Decían que era un invento de la revolución conservadora de Reagan, ¿no? Y esto originó que no se tomaran precauciones y que hubiera muchísimos fallecidos. En África fue una epidemia desconocida que creció durante 20 años sin que nos diéramos cuenta de ello. Recordad que se diagnostica el SIDA en el año 81 en San Francisco, en Nueva York y posteriormente en Europa. Se reconoce como enfermedad. En África no lo reconocemos hasta casi el año 2000. Y en el COVID-19 también hay una negación inicial por parte de las autoridades hasta el punto de que el alcalde de Wuhan, para decir aquí no pasa nada, celebra, cuando ya hay un montón de casos, una comida popular con más de 30.000 personas en la ciudad de Wuhan, ¿no? Entonces, bueno, también hay una negación en nuestro país, ¿no? Al principio era un problema de los chinos, ¿no? Que los chinos ya se sabe. Luego fue un problema de los italianos, ¿no? Es que los italianos. Luego fue un problema de los españoles y el resto de Europa decía, es que los españoles y los italianos, ¿no? Hasta que ya llegó a Alemania, ¿no? Que en teoría era un país serio. Es decir, que siempre hay una negación de las epidemias. Igual que hubo una negación del uso de las mascarillas, que hubo una negación de muchos aspectos, ¿no? Lo que sabemos hoy es que fracasaron las estructuras que nos tenían que proteger, que son los centros de control de enfermedades, fracasaron estrepitosamente en la previsión. Si podéis leer las actas que son públicas del ECDC del mes de enero y febrero, es para poner los pelos de punta por la ignorancia de lo que allí se estaba contando y la falta de previsión. ¿Y qué aprendemos? Bueno, pues hemos aprendido que hay medidas sencillas, pero que son eficaces, como son las mascarillas. Hemos aprendido que gracias a la ciencia, gracias a la implicación social y gracias a la respuesta social para tomar estas medidas, hemos conseguido controlar las pandemias. En el caso del SIDA, que es la primera gran pandemia de la era moderna, es gracias al esfuerzo conjunto, por una parte de los académicos, es decir, los investigadores, de la industria farmacéutica, pero, y por primera vez, de las asociaciones de pacientes, de las asociaciones de grupos afectados, los que van a ser un motor muy importante en el progreso científico. Y esto es la primera vez que ocurre. El SIDA es un modelo de cómo se debe abordar una enfermedad o una epidemia de manera global.
Lo que hemos aprendido con las epidemias ha sido la historia de las vacunas, desde las primeras vacunas, esta foto de aquí, que es del Hospital de Niños Pobres de Barcelona, en que directamente de la vaca, de las búas, de las ampollas de la vaca, se sacaba el líquido y se inyectaba como vacuna, ¿no? Eran vacunas muy primitivas, pero muy eficaces, salvaron millones de vidas, hasta las modernas vacunas de ARN, que sabéis como a Katarina Karikó y a Drew Weissman han recibido el premio Nobel por la generación de estas vacunas. Pero es una historia fascinante en la que hay personajes como Pasteur, como Salvin, como Mailer, como Stanley Plotkin, como tantos otros que han permitido salvar cientos, si no miles de millones de vidas, ¿no? Entonces, cuando uno ve todo ese esfuerzo ciudadano, todo ese esfuerzo que hicimos, pues acaba un poco harto de los tontos, ¿no? O sea, un poco harto de todos estos. O sea, fue algo, en el COVID-19 fue algo espectacular la cantidad de expertos que surgieron de debajo de las piedras, ¿no? La cantidad de cuñadismo que hubo sobre tantas cosas y sobre todo los bulos, ¿no? Entonces yo personalmente acabé muy harto de la gente que no decía más que estupideces porque tenían poder, porque a pesar de decirlos eran muy seguidos en redes sociales. Yo puedo decir una tontería, pero si dice una tontería alguien que tiene 3 millones de seguidores en Twitter, pues es más peligroso que lo que yo pueda decir. Entonces, COVID-19 ha sido la primera pandemia de la era Twitter y la paradoja es que con toda la información que teníamos mucha desinformación, ¿no? En este chiste, que es bastante macabro, de los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? La guerra, el hambre, la peste y la muerte, se añade un 5.º jinete. Y dice, ¿y tú quién eres? Y dice, yo soy la desinformación, ¿no? Entonces la desinformación causa muertos, y yo esto lo he vivido en primera persona con la epidemia de SIDA. En la epidemia de SIDA también hubo teorías de la conspiración, hubo científicos que de una manera lamentable negaban que el VIH fuera la causa del SIDA, que daban conferencias por todo el mundo, que se colaban en los congresos para dar mensajes falsos. Algunos de estos científicos, como Peter Duesberg, miembro de la Academia Americana de Ciencias, o como Mullis, que fue premio Nobel por el descubrimiento de la PCR, negaban que el VIH causara el SIDA. ¿Qué ocurrió? Que el gobierno de Sudáfrica les hizo caso, ¿no? Y entonces, si el VIH no causaba el SIDA, ¿para qué vamos a dar medicación contra el VIH, ¿no? Imaginaos que aquí se hubieran seguido los consejos de los negacionistas con las vacunas y que llega un día el presidente del gobierno o la Unión Europea y dice, no, como el COVID es un invento, pues no vamos a dar vacunas. ¿Os imagináis lo que hubiera pasado? Bueno, pues eso pasó en Sudáfrica. Se estima que del orden de 300 a 400.000 muertos ocurrieron en ese periodo en Sudáfrica sin tratamiento, 70.000 de ellos niños, y fue necesario que el Tribunal Supremo de Sudáfrica obligara al gobierno a dar el tratamiento. Pero en ese lapso de tiempo de 6-7 años murieron 400.000 personas. Entonces, cuando uno ve todas estas cosas, se vuelve a lo que es realmente importante, ¿no? Y es un poco a la gente valiente, ¿no? Y a la gente que es solidaria, como son nuestros compañeros de Conquistando Escalones. Y vuelvo al mensaje, la ciencia es innovación, la ciencia es revolución y la mejor ciencia se produce en los límites entre las disciplinas. Entonces, cuando nosotros en un momento dado hemos tenido la oportunidad de trabajar en una enfermedad rara como es la distrofia de cinturas, ¿no? Dedos, hemos aprendido muchísimo. ¿Por qué nos hemos metido en esta historia? Bueno, nos hemos metido en esta historia porque la transportina 3 nosotros la conocíamos, no era una proteína que es necesario para que el virus del SIDA entre y viaje por la célula. O sea, el virus tiene que entrar en la célula, esta sería la membrana celular, y tiene que atravesar la célula, atravesar otra membrana, otra gran barrera, que es la membrana del núcleo, y llegar a integrarse en nuestros genes, a ser parte de nuestros genes. Lo que es muy importante que entendáis es que lo que es el interior de la célula es como una selva, es un sitio muy peligroso, ¿no? Y para atravesarlo hay que subirse a determinados transportes intracelulares, que es lo que llamamos autobuses moleculares. Es decir, las proteínas se desplazan a lo largo de rutas de autobús dentro de la célula y una de estas rutas de autobús es la de la transportina 3. Entonces el virus viaja subido, digamos, al autobús molecular de la transportina 3. Si la transportina 3 está mutada, como es el caso de la enfermedad de distrofia de cinturas dedos,
Entonces el virus no puede llegar a su objetivo, que es llegar al núcleo celular, con lo cual las células de estos pacientes son resistentes a la infección por el virus. Es decir, que del virus del SIDA a las enfermedades raras y de las enfermedades raras al virus del SIDA. Si consiguiéramos de alguna manera bloquear la transportina en un sujeto que no sufre la enfermedad, conseguiríamos autobuses resistentes que impedirían que el virus se subiera, ¿no? Es decir, esa sería la ventaja. Lo que nosotros investigamos es cómo podemos transformar la transportina normal en una transportina resistente para que el VIH no se pueda subir encima y llegue hasta el núcleo. Pero también estudiamos cómo podemos de alguna manera transformar ese autobús que está defectuoso en un autobús sano que pueda realizar el transporte no solo del virus del SIDA, sino de las proteínas necesarias, que son las que están produciendo esta enfermedad, ¿no? Que probablemente es porque hay algunas proteínas que no logran llegar hasta el núcleo y producir la síntesis de las proteínas musculares necesarias. Entonces, destacar todo el esfuerzo de la asociación en la financiación de la investigación. Trabajamos muy duro los grupos que estamos implicados, pero la ciencia desgraciadamente es lenta, no tiene sus pasos, ¿no? Y sabemos que muchas veces el ritmo que los pacientes necesitan y el ritmo de la ciencia no van al nivel que desearíamos, pero también es verdad que cada vez se progresa más rápidamente, que cada vez tenemos muchos medios. Y lo que esperamos es encontrar, gracias a esta investigación, a lo largo del tiempo, algo que sea útil para los pacientes con VIH, es decir, unos nuevos fármacos, y también para los pacientes con el déficit en transportina 3 que produce esta miopatía. Nosotros trabajamos duros, ellos trabajan duro, todos trabajamos con esperanza, todos sabemos que el camino va a ser difícil, pero aquí estamos porque son de las cosas que merecen la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alcamí. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias. De acuerdo. Gracias, muchísimas gracias.